El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Los saluda su anfitrión José Ordóñez y hoy está con nosotros otra vez el hermano Kenneth Faust, proveniente de Cleveland, Ohio. Y como ustedes recordarán, a él me tengo que referir en inglés. Pastor Kenny, welcome to Eleva tu Visión. Thank you very much. It's a great blessing to have you here. Es una gran bendición tenerlo aquí. Y solo quiero hacer unas preguntas para que tú nos expliques algo acerca de tu trasfondo, de tu vida familiar y de tu vida ministerial. Could you explain a little bit about your family life and what your background is ministry-wise? Well, I've been married for 38 years. He estado casado por 38 años. And my wife is here with me. Y aquí tengo a mi esposa conmigo, Mirta Julia. Solo para que ustedes sepan, la hermana Mirta Julia Faust es hermana mía. And we brought three of our four grandchildren with us. Para este viaje trajimos a 3 de nuestros 4 nietos. And my wife and I have been in the ministry for 20 years. Y mi esposa y yo hemos estado en el ministerio por 20 años. As pastors in the Brunswick, Ohio area near Cleveland. Como pastores en el área de Brunswick, Cleveland, Ohio. And we pastored there for 20 years and we retired 3 years ago. Estuvimos pastoreando allí por 20 años y nos jubilamos hace 3 años. But both of us have been very active in ministry since. Pero los dos hemos estado muy activos en el ministerio en esos 3 años. Pastor Kenny, could you tell us if you have any experience, any background in radio broadcasting? Le estoy preguntando si él ha tenido alguna experiencia, algún trasfondo en programas radiales. My wife and I had a radio program in the early part of our ministry. En el principio de nuestro ministerio, mi esposa y yo tuvimos una experiencia radial, un programa radial. It was a bilingual program. Era un programa bilingüe. And we called it Adelante con Cristo. Y lo llamábamos Onward or Forward with Jesus Christ. Forward with Jesus Christ. And what was the theme, the music theme? Onward Christian Soldiers. El tema musical era Firmes y Adelante. Because in the area that we live in, there's a large Hispanic community. Porque en el área donde nosotros vivimos hay una comunidad hispana muy grande. Yes, very good. Y por último, esta no es la primera vez que estás en México. ¿Qué otra experiencia has tenido visitando México? This is not your first time in Mexico. What other experiences have you had visiting Mexico? Well, we've been in Mexico several times. Hemos estado en México varias veces. This is the second time in Monterrey. Esta es la segunda vez que venimos a Monterrey. But I spent some time in Chihuahua. Pero pasé un tiempo en Chihuahua. And Juarez. Y en Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua. Sí, and we would take construction teams. Lo que hicimos fue llevar equipos para construcción. And we helped construct some churches. Y ayudamos a construir unas iglesias. And a high school in Juarez. Y una escuela secundaria en Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua. And that was to involve the church people and to get a taste of missions. Esto lo hicimos para involucrar a miembros de nuestras iglesias y para que ellos probaran un poquito de lo que es la vida misionera. So we fell in love with Mexico. Y por eso es que nos hemos enamorado con México. Oh, praise the Lord. Y solo quería hacer una noticia, debido a que el hermano Kenny predica exclusivamente en inglés. La mecánica del programa de esta noche será un poco diferente a nuestras demás emisiones de Eleva tu Visión, pero sabemos que así como Dios lo ha usado
enormemente en las reuniones de la iglesia, esta noche queremos escuchar lo que Dios tenga que decirnos. Sabemos que tenemos muchos oyentes en otros países, algunos de ellos en habla inglesa, y por eso es que queremos escuchar al hermano Kenny. Saludamos aquí en el área de Escobedo, Nuevo León, al señor Gerardo y su esposa Patty, que sabemos que están acercándose a Dios. Pastor Kenny, please, what has the Lord put in your heart to share with us? Well, first of all, I'm very grateful to be here Primero que todo, yo estoy muy agradecido por estar aquí and to share what God has placed on my heart. y de poder compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. The Lord has given me a very interesting scripture El Señor me ha dado una cita, una porción de escritura muy interesante that's found in the book of Ephesians. que se halla en el libro de Efesios. And if anybody is with us tonight with their Bible, it's in Ephesians chapter 4, verse number 30. Y aquellos de ustedes que están oyendo, que tengan su Biblia ahí consigo, es en Efesios 4 y versículo 30. And I believe that the Apostle Paul wrote something very interesting here. Y yo creo que aquí el apóstol Pablo escribió algo sumamente interesante. And in the 30th scripture we read, En el versículo 30 leemos como sigue: "And do not grieve the Holy Spirit of God." y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Which is very interesting. Lo cual es muy interesante When we read the book of Ephesians, cuando leemos el libro de Efesios, that this is not just a letter that is written into an ancient church. que esta no es únicamente una iglesia, una carta que haya sido escrita a una iglesia en la antigüedad, But this is a letter that's inspired by the Holy Spirit sino más bien es una carta que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. and we have to understand that the Apostle Paul, Y tenemos que entender que el apóstol Pablo, he lived and worked with these people for 3 years. él ya había vivido y había estado trabajando con estas personas efesias durante 3 años. So these are people that Paul was deeply committed to. De manera que esta era una gente, un pueblo con el cual Pablo estaba profundamente comprometido. And we can see his love for them Y podemos ver su amor por ellos by the way that he expresses himself and prays for them throughout the letter. por la forma como él se expresa de ellos a través de toda la carta, alabándolos, loándolos. It's a very beautiful letter, Es una carta muy bella and it's divided into 2 major parts. y la carta en sí está dividida en 2 partes principales. And as you read the letter, Y cuando uno lee esa carta, the first part is more theological. la primera parte es más teológica. And you're going to see Paul explain God's great plan and mystery for his church. Y hallaremos allí a Pablo explicando cuál es el gran plan y el gran misterio que Dios tiene obrando. And the second part is more practical, Y la segunda parte de la carta es más práctica, because now we have the theology or the knowledge of God, porque ya que hemos tenido el conocimiento o la teología de Dios, and now Paul's going to explain to us ahora Pablo pasará a explicarnos how to put it into practice every day in our lives. cómo poner en práctica esa teología todos los días de nuestras vidas. And what's interesting about this Y hay algo muy interesante de esto, is that the challenges that we face que today los retos, los desafíos que nosotros enfrentamos hoy en la actualidad are the same challenges that the early church faced in their days. son exactamente los mismos desafíos que la iglesia primitiva estaba enfrentando en aquellos tiempos. So this letter, De manera que esta carta, like all of God's word, como toda la palabra de is Dios, still speaking to us today sigue hablándonos a nosotros hoy en el and presente has much to say to us. y tiene mucho que decirnos. You know what? When I look at a letter like this, Cuando yo veo una carta como esta, I look at it as Paul encouraging the people yo la veo como
Pablo animando, alentando a su pueblo. And he's encouraging the people how to live a Christian life. Y él está animando al pueblo a cómo vivir una vida cristiana. And I believe that Paul knew about encouragement Y yo creo que Pablo sabía acerca de este aliento, de este animar, because of the friendship that he had with his great friend Barnabas. a causa de la amistad que él tenía con su gran amigo Bernabé. And I believe that in Paul's early ministry, Y yo creo que en el principio del ministerio de Pablo, he saw how Barnabas would encourage the believers in Christ. él vio de primera mano cómo Bernabé animaba, consolaba a los creyentes en Cristo. So even when we read something like this in the 4th chapter of Ephesians, De manera que aun cuando leamos algo como esto en el capítulo 4 de Efesios, where Paul is writing and saying, en donde Pablo escribe y está diciendo, do not grieve the Holy Spirit of no God. contristéis al Espíritu Santo de Dios. He's telling us that his word is instructing us not to grieve. Él nos está diciendo, mira, la palabra de Dios nos instruye que no contristemos. But what's interesting, if it's possible to grieve the Holy Spirit, Pero pensemos en esto que es muy interesante. Then Si es posible contristar al Espíritu Santo, then how do we do that? entonces, ¿cómo es que uno contrista al Espíritu Santo? Well, first of all, it's important for us to understand Bueno, primero que nada es importante que entendamos exactly what the word grieve means. exactamente qué significa esta palabra contristar. And it's interesting that Paul would use this word, Y es interesante que Pablo utilice esta palabra, because this was a word that wasn't used all of the time in Greek literature. porque esta palabra no se usaba todo el tiempo en la literatura o en la lengua griega, Because the word grieve here in this scripture porque la palabra contristar que se usa en esta escritura is a word that would signify grief that can only be experienced between two people who are deeply in love with each other. es una palabra que significa dolor, dolencia, una pena sentida entre dos personas que se aman profundamente. So this is a word Entonces, esta palabra that would be used when a husband or a wife se utilizaría cuando un marido o una esposa has just discovered acaba de descubrir that his or her mate has been unfaithful to them. que su compañero o su compañera les ha sido infiel a ellos. And as a result of this Y unfaithfulness, como resultado de esta infidelidad, the betrayed person is shocked and devastated. la persona traicionada, agraviada, está en shock y está desolada. And deeply hurt because of the pain Está herida profundamente debido a ese dolor. that comes with this El unfaithfulness. dolor que acompaña a esta infidelidad. So this is the very word being used here by the Apostle Paul. Entonces, esta es la mismísima palabra que el apóstol Pablo usa aquí. So it tells us just how precious our relationship is, Entonces, nos dice cuán preciosa es nuestra relación between us and the Holy Spirit of God. entre nosotros y el Espíritu Santo de Dios. Just as someone is in love Al igual que alguien está enamorado and thinks about y piensa acerca de and values y valora and deeply y appreciates aprecia profundamente to be with the one that they love, el estar con aquel a quien ama, the Holy Spirit longs for us el Espíritu Santo nos anhela a nosotros in the same way. de la mismísima forma. He desires to be close to us Él desea estar cerca a nosotros and to reveal himself to y us desea revelarse a nosotros because of his love for each one of debido us. a su amor que tiene por cada uno de nosotros. So, Pastor Jose, the question needs to be asked. Entonces, Pastor José, necesitamos hacer esta pregunta. What could we possibly do to grieve the Holy Spirit? ¿Qué es lo que nosotros pudiéramos hacer para llegar a contristar al Espíritu Santo? That would bring to him the grief Que haría, le traería a él
este contristamiento that is caused by an unfaithful person. que es provocado por una persona que es infiel a otra. And the scriptures tell us in this letter to the Ephesian Y church en esta misma carta a la iglesia de los Efesios, las escrituras nos dicen de qué forma se puede contristar. it is when we act like the world, Es cuando nosotros actuamos como el mundo, it's when we talk like the world, cuando nosotros hablamos como el mundo and we behave like the world. y cuando nos conducimos como el mundo. That deeply hurts the Holy Spirit inside of us. Eso contrista profundamente al Espíritu Santo en nosotros. When we are not living like a new person, Cuando nosotros no estamos viviendo como una persona nueva, como una nueva criatura that has been recreated to be like God in His righteousness and que holiness, ha sido recreada para ser como Dios en su justicia y su santidad. and it's when we ignore the presence of the Spirit, Y es cuando nosotros ignoramos esa presencia del Espíritu, the voice of the Spirit, ignoramos la voz del and the Espíritu, leading of the Spirit in our life. ignoramos esa dirección, esa guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Because when we choose to do wrong, Porque cuando nosotros escogemos hacer el mal, we draw the Holy Spirit go ahead. right into the sins we are committing. Nosotros atraemos, llevamos con nosotros al Espíritu Santo al mismísimo pecado que estamos cometiendo. Because He lives and goes everywhere we go. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros y va a donde quiera que nosotros vamos. Because the Bible tells us that we are the temple of the Holy Spirit of God. Porque la Biblia nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. So our responsibility as believers in Christ De manera que nuestra responsabilidad como creyentes en Cristo is not to disappoint God's Spirit by the way that we live. es que nosotros no defraudemos, no contristemos al Espíritu Santo por la manera en que nosotros vivimos. So Paul is also going to give us a list Entonces, Pablo incluso nos va a dar también un listado of the many things that we can do, de las muchas formas, de las muchas cosas que nosotros podemos hacer, or maybe we are doing them now, o quizás que estemos haciendo ya, that could possibly hurt and que grieve the Holy Spirit. podrían llegar a lastimar o contristar al Espíritu Santo. We see this first of all Vemos esto primeramente. in verse number 25. En el versículo 25, siempre de Efesios 4. When Paul is teaching the church to put away lying, Cuando Pablo le está enseñando a la iglesia que deben desechar la mentira or all kinds of falsehood. o todo tipo de falsedad. And that also includes living a life of hypocrisy. Eso también incluye el vivir una vida de hipocresía. Because Pastor Jose, all of us know Porque, Pastor José, todos nosotros sabemos that there's many living in the church today that are hypocrites. que hay muchos en la iglesia, viviendo hoy en la iglesia, que son hipócritas. But it seems strange that Paul would urge Christians to put away lying. Pero parecería extraño que el propio apóstol Pablo se dirija a cristianos a que los cristianos desechen la mentira, Implying that they were in the habit of doing it. implicando que ellos tenían el hábito de mentir. Because because lying and deceiving was common among the unbelievers in Paul's day. Porque obviamente que el mentir, el engañar, era algo común en los inconversos en la época de Pablo, Just like it is today. así como lo es en nuestra época. Let me tell you a story. Quiero contarles una historia. When I was being ordained into the ministry, Cuando a mí me ordenaron en una ceremonia de ordenación para el ministerio, the minister that was speaking at our, what would you call that? Our commencement. el ministro que estaba predicando en esa ceremonia de ordenación It was a man by the name of Charles Crabtree. era un hombre llamado Charles Crabtree. And he told us a story about his father. Y él contó una historia acerca de su padre, un pastor viejo. Now, his father was an immigrant from the country of Sweden. Su padre había sido un inmigrante
de Suecia a Estados Unidos. And they lived in the Minnesota area of the United States. Y su padre vivía en el área del norte, en el área de Minnesota, en los Estados Unidos. And even today, there's a large community of Swedish people in that area. Incluso en la actualidad hay una gran comunidad de gente nórdica y también muchos suecos en esa área de Minnesota. And Brother Crabtree's father Y el papá del hermano Crabtree had a lot of property to sell. tenía mucha propiedad para vender. So he went to a Jewish lawyer. Así es que acudió con un abogado que era un notario que era judío. And he wanted this Jewish lawyer to help him sell his Y property. él quería que este abogado judío lo ayudara a vender una propiedad. And when the two men met, this is what the Jewish lawyer said. Y cuando se reunieron, esto es lo que el abogado judío le dijo al hermano Crabtree. And he said, if you want to sell this property, I can save you a lot of money. Le dijo, mire señor, si usted quiere vender esta propiedad, yo tengo una forma en que usted puede ahorrarse mucho dinero. Here's what you have to do. Esto es lo que tiene que hacer. The price of this property is one thing, El precio, el valor de esta propiedad es uno, but we will make it another thing. pero nosotros podemos reportar otro valor. That way you can save on a lot of De taxes, esa manera usted puede ahorrarse mucho en los impuestos and that would mean more money in your pocket. y eso va a significar que se quede con más dinero en su bolsillo. When Mr. Crabtree heard that the Jewish lawyer wanted him to cheat, Y cuando el hermano Crabtree oyó que el abogado quería que él hiciera trampa and to lie concerning the price of that y que property, mintiera en cuanto al precio real de esa propiedad, he stood up and yelled at that lawyer, él se puso de pie y le gritó al abogado, "How dare you think that I would be that type of person?" ¿cómo se atreve usted a pensar que yo sería esa clase de persona? Because that would make me a liar. Porque eso haría de mí un mentiroso. And I serve the living God. Y yo sirvo a un Dios vivo. And his eyes and his arm and his hand is upon my life. Y sus ojos y su mano están sobre mi vida. So I will have nothing to do with the lying, Así es que yo no quiero nada que tenga que ver con su mentira. and I will have nothing to do with you. Y no quiero tampoco nada que ver con usted. And he walked out of that Jewish lawyer's office. Y se fue, abandonó la oficina de ese abogado judío. Now, years later, Ahora, pasaron los años. this Jewish lawyer was dying. Y este abogado judío estaba en el lecho de muerte. And this is what he said on his deathbed. Y esto fue lo que él dijo desde su lecho de muerte. Call Mr. Crabtree and tell him to come here. I need to talk to him. Llámenme al señor Crabtree. Necesito que venga aquí conmigo. Quiero decirle una cosa. And Mr. Crabtree came to see this Jewish lawyer. Y el señor Crabtree llegó para visitar a este abogado judío en su lecho de muerte. And this is what the Jewish lawyer asked him. Y esto es lo que le pidió este abogado judío. Mr. Crabtree, out of all of the people that I have dealt with, Señor Crabtree, de entre todas las personas con quienes he tratado, you are the most honest man that I have ever met. usted es la persona más honesta que yo jamás haya conocido. And I believe it is because of the God who you are serving. Y yo creo que eso se debe al Dios a quien usted sirve. And I want to meet that God before I die. Y yo quiero encontrarme, yo quiero conocer a ese Dios antes de morir. And Mr. Crabtree was able to introduce him to Christ. Y el hermano Crabtree, él pudo presentarle a Jesucristo. And that Jewish lawyer accepted Christ Ese abogado judío aceptó a Cristo and died a saved man. y murió un hombre salvo. And this is how Brother Crabtree ended the story. Y así terminaba el hermano Crabtree la historia. That somewhere on the streets of heaven tonight, Que esta misma noche, en algún punto en las calles de los cielos, there's a little Swedish man hay un pequeño hombrecito sueco
and a little Jewish man y un pequeño hombrecito judío dancing and praising before the Lord. danzando y alabando en la presencia del Señor. So when we see the Apostle Paul telling the church Entonces, cuando vemos al apóstol Pablo decirle a la iglesia to put away lying and que falsehood desechen la mentira y la falsedad and a life of y hypocrisy, que desechen una vida de hipocresía, it's because our Christian character and integrity is important. es porque son importantes nuestro carácter cristiano y nuestro testimonio. So this was one of the ways that we grieve the Holy Spirit of Entonces, God. esta es una forma en que nosotros podríamos contristar al Espíritu de Dios. Vamos a regresar en un momentito para ver otras formas para que no contristemos el Espíritu de Dios. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx. Estamos de vuelta en el programa Eleva tu Visión. Qué bendición escuchar al coro Hebrón. Este es uno de los archivos que estaban perdidos y gracias a Dios fueron encontrados.
Y estamos aquí con el pastor Kenneth Faust. Estamos examinando en Efesios capítulo 4 cuáles son las formas en que nosotros de alguna manera podríamos contristar al Espíritu Santo de Dios. En el versículo 30 hemos empezado a ver en el versículo 25 que tenemos que desechar la mentira para que no contristemos al Espíritu de Dios. Pastor Kenny, some other ways and we could possibly grieve the Holy Ghost. Okay, before we go with that, Pastor Jose, I would like to say hello to Brother Gabriel in Guerrero. Okay, hermano Gabriel, ahí hay un saludo para ustedes, el hermano Gabriel y la hermana Elizabeth Beltrán en Sasamulco, Guerrero. Que Dios los bendiga. And thank you for listening in. Gracias por estar escuchando. It's interesting, Pastor Jose, Es interesante, Pastor José, that when church people choose to lie and deceive others, que cuando gente de la iglesia escoge mentir y engañar a otros, that this can upset the unity of a whole church. esto puede estorbar, puede arruinar la unidad de una iglesia entera. And we can destroy the trust among ourselves. Y nosotros podemos destruir la confianza que hay entre nosotros. Think of how important this is. Piensa en cuán importante es esto, Because Jesus himself said porque Jesús mismo dijo that the devil was the father of all lies. que el diablo es el padre de todas las mentiras, Because there isn't any truth in him. porque en él no hay verdad alguna. So you can see how Paul is encouraging the church. Entonces puedes ver cómo Pablo está animando a la that iglesia as church members, these are the things that we should stop doing. a que como miembros de una iglesia, estas son las cosas que nosotros debemos dejar de hacer, Because it caused that great grief to the Holy Spirit. porque de lo contrario le causamos un gran contristamiento al Espíritu Santo. Paul continues his list in here. Y Pablo continúa con su listado aquí. In verse number 26, Versículo 26 de Efesios 4 he tells us not to be angry, or to be angry but not sin. nos dice: airaos, pero no pequéis. And do not let the sun go down while we are still angry. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, o mientras aún estáis enojados. You know, I found a very interesting scripture in the book of Ecclesiastes. Encontré una escritura muy interesante en el libro de Eclesiastés. It's in chapter 7, verse 9. Está en el capítulo 7 y versículo 9. And it says, control your temper. Nos dice Eclesiastés 7:9: no te apresures en tu espíritu a enojarte, For anger labels a fool. porque el enojo reposa en el seno de los necios, o el enojo le pone un sello a los necios. In another English version, En otra versión inglesa dice it would say that anger is wrapped up in the bosom of a fool. que el enojo está reposando en el seno de los necios. So that's why we have to control our anger. Y por eso es que nosotros necesitamos controlar nuestro enojo, Because according to the scriptures, porque de acuerdo a las escrituras, angry people are foolish people. las personas que se enojan son personas necias. Now what else is interesting? Ahora, hay algo más que es interesante. In the book of Proverbs, En el libro de Proverbios, chapter 3, verse 35, capítulo 3 y versículo 35, Proverbios 3:35, it tells us at the end of that verse nos dice al final de ese versículo that shame shall be the legacy of foolish people. que los necios llevarán ignominia o vergüenza. So if we refuse to deal with our anger Entonces, si nosotros nos rehusamos a tratar con nuestro enojo before the end of the day, antes de finalizado el día, it's very possible that we can give the devil a foothold, es muy posible que nosotros estemos dándole al diablo una oportunidad. which means that we give him some territory in our lives Esto significa que nosotros le estamos concediendo algún
un territorio en nuestras vidas where he can begin to destroy other areas in our en lives. donde Él puede comenzar a destruir otras áreas en nuestras vidas. Now, this is common between husbands and wives. Ahora, esto es algo que puede suceder con mayor frecuencia entre esposos y esposas, and parents and children. padres e hijos. Very good friends have been separated because of anger. Grandes amigos se han separado a causa del enojo. Or perhaps the people that we work with. O quizás compañeros de trabajo, aquellos con quienes compartimos trabajo. So many relationships have been destroyed Tantas relaciones que han sido destruidas because we refuse to deal with the issue of anger. solo porque nos hemos rehusado a tratar con esta cuestión del enojo. And if we do not learn how to forgive and deal with our anger, Y si nosotros no aprendemos a perdonar y a tratar con nuestro enojo, the roots of bitterness can take hold in our hearts. las raíces de amargura pueden tomar el control de nuestro corazón. And once it takes root, Y una vez que eso se arraiga en el corazón, it brings forth its poison eso hace que se produzca en nosotros ese veneno that has destroyed so many relationships que ha destruido tantas relaciones. because we have refused Porque nos hemos rehusado to deal with this issue. a tratar con esta cuestión. This has caused so much trouble not only in our families, Esto ha causado tanto problema, no solo en nuestras familias, but also in our churches. sino también en nuestras iglesias. And you could see how Paul was loving his people, Y tú puedes ver cómo Pablo, amando a su pueblo, warning them not to let this happen to les them. advierte: no permitan que esto les suceda. So first of all, Entonces, primero que todo, he's telling them not to lie. él les dice que no mientan. Put away that falsehood. Desechen esa falsedad. And then he's continuing his list. Y luego él continúa con su listado. And he's saying, deal with these anger issues in your Y life. él dice: traten con estos asuntos de enojo o de ira en sus vidas. And when he says, do not let the sun go down while you are still angry, Y cuando dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, he's telling us to deal with it quickly. él nos está diciendo que tratemos con eso con rapidez. Because Paul understood that the devil could take territory in our lives. Porque Pablo entendía que Satanás podía empezar a ocupar territorio en nuestras vidas. That's why later on in this book of Ephesians, Es por eso que más adelante en este libro de Efesios, the Apostle Paul is going to tell us to put on the whole armor of God. el apóstol Pablo nos va a decir que nosotros nos vistamos de toda la armadura de Dios To protect us from the trickery and the wiles of the devil. para protegernos de los engaños y de las sutilezas del enemigo, del diablo. Because Paul knew what it would do to a church. Porque Pablo sabía que era lo que eso le iba a hacer a una iglesia. Now, he continues his list. Él continúa con su listado. In chapter number 4, verse 28, Efesios capítulo 4 y versículo 28. Paul is telling church people Pablo les está diciendo a personas de la iglesia that if you are a thief, que si tú hurtas, to stop stealing. que si tú eres un ladrón, que ya no robes más. Not only did the Apostle Paul charge them to stop stealing, Ahora, el apóstol Pablo no solo los obligó a que dejaran de robar, but he's going to encourage them to begin to do honest work. sino que los anima para que ellos comiencen a hacer obras honestas. And our goal should not to be just to improve our lives, Y nuestra meta no debiera ser solo para mejorar nuestras vidas, but once we begin honest work, sino que una vez que nosotros comenzamos a hacer un trabajo honesto, we can also give generously to those who are in need. nosotros podemos dar con generosidad a aquellos que están en necesidad. Because the Apostle Paul knew Porque el apóstol Pablo sabía that one of the responsibilities of the church que una de las responsabilidades
responsabilidades de la iglesia was to take care of the poor. era de cuidar de los pobres. And this is what Paul's saying. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Interesting. Interesante. That here is church people being warned Que aquí está advirtiendo a la gente de la iglesia to put away lying, que que desechen la mentira, take care of your anger que se issues, preocupen de corregir su ira, su enojo, and to quit stealing. y que dejen de hurtar. Now, if people in this culture did it, Ahora, si gente en esa cultura lo hacía, that the Apostle Paul is writing to, a aquellos a quienes el apóstol Pablo les estaba escribiendo, how much more is he speaking to us today? ¿cuánto más entonces nos está hablando a nosotros hoy, en la actualidad? Because both of us know that the human nature of man Porque has not changed. tanto tú y yo sabemos que la naturaleza humana del hombre no ha cambiado. Now, Paul's going to continue his list. Ahora, Pablo va a continuar con su listado. In verse number 29, En el versículo 29, Paul tells us not to let unwholesome talk come out of our mouths. Pablo nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. So here we have, Entonces, aquí tenemos quit lying, que dejen de mentir, put away falsehood, y que desechen la falsedad, número 1, take care of anger, que se preocupen del enojo, que traten con el enojo, número 2. don't allow the devil to get a foothold in your life, O sea, no le des lugar, no permitas que el diablo tenga una oportunidad. quit being a thief and stop Y stealing, número 3, deja de ser un ladrón y deja de hurtar. and improve your lives by getting honest work, Y mejora tu vida a través de obtener un trabajo honesto to take care of yourself, y para que te ocupes de ti mismo and to be generous with others in y que need. tú seas generoso con otros que padezcan necesidad. Now in verse Y 29, en el versículo 29, he tells us not to let any unwholesome talk come out of your mouth, él nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. because the Apostle Paul knew Porque el apóstol Pablo sabía that death and life are in the power of the tongue. que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pastor Jose, there's something that I have understood throughout my life. Pastor José, hay algo que yo he entendido a través de toda mi vida. That words are Que powerful. las palabras son poderosas. They can either build up Pueden o edificar or they can either tear down. o pueden derribar. So not only are we to protect ourselves from speaking rough and harsh language, Así es que no es solo que tengamos que protegernos, prevenirnos de hablar con palabras duras o hirientes, but we must also put away gossip and slander towards others. sino que también tenemos que desechar lo que son los rumores, la murmuración, la difamación contra otros. Now, I think that all of us are guilty of this. Ahora, yo creo que todos somos culpables de esto. But unfortunately, we find much of this going on in our churches today. Pero desafortunadamente encontramos que en nuestras iglesias esto está sucediendo mucho. And Paul's instructions are very, very simple. Y las instrucciones de Pablo son muy sencillas. He instructs us not to do this. Él nos instruye sencillamente que no hagamos esto. Because not only does slander and gossip destroy someone's reputation, Porque no es solo que la difamación o los chismes le destruyan la reputación a alguien, it can destroy the reputation of a church sino que puede destruir la reputación de una iglesia entera, that would cause much grief to the Holy que Spirit of God. haría que el Espíritu Santo de Dios fuera contristado. Think about this. Piensen en esto. The Holy Spirit is the one who convicted us of our sins, El Espíritu Santo es el que nos trajo convicción de pecado.
And it was the Holy Spirit who drew us to the Lord in the first place. Y fue el Espíritu Santo el que nos atrajo al Señor en primer lugar. And it's the Holy Spirit who dwells within each one of us. Y es el Espíritu Santo el que habita en cada uno de nosotros. And it's the Holy Spirit who gives us the power to live a holy life in an unholy world. Es también el Espíritu Santo el que nos da el poder para vivir una vida santa en un mundo que no es santo. So when we deliberately enter into a lifestyle De manera que cuando nosotros deliberadamente nos metemos en un tipo de vida that Paul is mentioning in these que, verses, como los que Pablo menciona en estos versículos, it grieves the Holy Spirit of eso God. contrista al Espíritu Santo de Dios. And we need to take sin seriously Y necesitamos tomar este pecado con seriedad and deal with it quickly, y debemos tratar con él rápidamente, because we must never forget the cost of forgiveness. porque nosotros nunca debemos olvidar cuál es el costo del perdón, Because sin sent God's Son, His only Son, to the cross. porque nuestro pecado, el pecado, fue el que envió al unigénito Hijo de Dios a la cruz para morir. So simple instructions that Paul is giving us Entonces, estas simples instrucciones que Dios nos está dando, to put away lying que nosotros desechemos la mentira and to let each one of us speak the truth, y que cada uno de nosotros hable la verdad, because we are all members to one another. porque todos nosotros somos miembros los unos de los otros. And if we are angry, do not sin in that anger. Y si nosotros nos airamos, que no pequemos en esa ira, And do not let the sun go down on our wrath. que no dejemos que se ponga el sol sobre nuestro enojo, Not giving any place to the devil. que no le demos ningún lugar al diablo. And not stealing if anyone is stealing. Y si alguien hurtaba, que ya no hurte más, But rather work with our hands sino más bien que trabajemos con nuestras manos and do what is good. y que hagamos el bien, That not only can we be a blessing to ourselves, para que no solo seamos nosotros de bendición para nosotros mismos, but that we also have something to give him who has a need. sino que nosotros también tengamos algo que compartir con el que padece necesidad. And not to let any corrupt words proceed out of our mouth. Y que no permitamos que de nuestra boca salga ninguna palabra corrompida, Because of the power of them words. debido al poder de esas palabras. And to the best of our ability, Y hasta donde nosotros podamos hacerlo, with the help of the Holy Spirit of God, con la ayuda del Espíritu Santo de we Dios, should be building people up and encourage them. nosotros debiéramos estar animando a personas y instándolas, exhortándolos a que sigan adelante, Instead of tearing them down. en vez de derribarlos. That's why we put away gossip and slander. Es por eso que nosotros tenemos que deshacernos de los chismes y de la difamación, So that we do not destroy the reputation of another person para que nosotros no destruyamos la reputación de otra persona or the reputation of our church, o la reputación de nuestra propia iglesia, causing great grief to the Holy Spirit of God. trayendo mucho contristamiento al Espíritu Santo de Dios. And when we stop letting God's Word instruct us on these practical issues Y cuando nosotros impedimos que la palabra de Dios nos siga instruyendo en estos asuntos prácticos of Christian living, de vida cristiana, we become no better than the people that live around us. nosotros no somos mejores que la gente que vive a nuestro alrededor. Because our standards, Porque nuestros estándares, the standards of the church of los God, estándares de la iglesia de Dios, the standards that God wants us to live, los estándares que Dios quiere que vivamos, will become far below what God expects. estarán muy por abajo de lo que Dios espera. And if we leave the Holy Spirit's guidance out of our Y lives, si nosotros impedimos que la dirección del Espíritu Santo obre en nuestras vidas, Pastor Jose, I believe it will shock us Pastor José, yo creo que nos va a sorprender mucho. at what we are capable of doing ¿Qué es lo que somos capaces de hacer and capable of saying, y capaces de decir leaving the Holy Spirit out of our lives? si dejamos afuera de nuestras vidas al Espíritu Santo?
So we need to realize how precious the Holy Spirit is in our lives. Entonces necesitamos darnos cuenta de cuán precioso, cuán apreciado tiene que ser el Espíritu Santo en nuestras vidas. And honor Him by making sure we live a holy and an upright life. Y tenemos que honrarlo a Él, asegurándonos de que vivimos una vida recta y santa. So I believe that if our behavior has been wrong, Entonces yo creo, si nuestra conducta ha estado mal, we should confess our sin, nosotros debiéramos confesar nuestro pecado receive cleansing from the blood of Jesus, para recibir limpieza, purificación con la sangre de Cristo, so we can be restored to the fellowship of the Spirit of God. para que nosotros podamos ser restaurados a la comunión en el cuerpo de Cristo. So if you are listening to this program tonight, Y si tú estás oyendo este programa esta noche, stop and ask yourself this very simple question. detente y hazte a ti mismo esta pregunta. Holy Spirit, is there anything in my life that is causing grief to you? Espíritu Santo de Dios, ¿hay algo en mi vida que esté contristándote a ti de alguna manera? And if there is, Y si lo hay, please reveal it to me so I can change. por favor, revélamelo para que yo pueda cambiar. Vamos al regreso a hacer una oración. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Está con nosotros aquí en cabina mi hermana Mirta Julia, esposa del pastor Kenny. Mirta Julia, ¿podrías tú dar unas palabras finales en apoyo a lo que tu esposo ha estado compartiendo con nosotros sobre no contristar al Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios es lo que Él nos ha dejado como compañero, como consolador. Y necesitamos saber que Él es nuestro consuelo. Y para mí, la mejor experiencia de mi vida ha sido, aparte de haber aceptado al Señor Jesucristo, tener el Espíritu Santo en mi vida. Y el bautismo con el el Espíritu bautismo Santo. del Espíritu Santo, sí. Y es algo que es inolvidable para mí cuando yo lo recibí. Y me ha ayudado a través de todos estos años, de toda mi vida. Es mi compañero. Y por eso le alabo al Señor, que Él no nos dejó solos, no nos dejó solos. Mira, tú tienes muchos años de caminar con el Señor y estoy seguro de que tú has enfrentado estas dificultades, esta batalla para no contristar al Espíritu Santo. ¿Cómo le has hecho tú cuando tú te das cuenta de que algo está mal en estas partes de Efesios 4? De lo que acabamos de escuchar. Ajá. A veces somos necios en nuestra propia humanidad y no queremos reconocer a veces que estamos haciendo lo malo. Pero cuando el Espíritu viene y te habla y te contrista, entonces sabemos que no nos queda otro remedio, otro recurso, pero arrepentirnos de lo que Dios nos está tratando. O sea que necesitamos un espíritu de arrepentimiento. Exactamente. Amén. Amén. Así es. Pastor Kenny, we're talking about how much we need the spirit of repentance so that we can recognize what's going on in our hearts.
Yes. Do you think that we could pray that the spirit of repentance takes a hold of our lives and those who are listening? Yes, I'm going to allow my wife to pray. Mirta, ¿puedes orar para que el espíritu de arrepentimiento obre en nuestros corazones y en aquellos de nuestros oyentes? Señor, tu palabra nos dice que no contristemos al Espíritu Santo. Ujú. Y Señor, queremos servirte con todo nuestro corazón. Amén. Y ahora que tu palabra ha sido traída a nuestros corazones y a nuestras mentes y a nuestras almas, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tu Santo Espíritu, Amén. Señor, nos traiga a mente que cuando necesitamos caminar en tus caminos y arrepentirnos de lo que tú estás haciendo, que entonces, Señor, por favor, tú nos ayudes para tener un corazón dócil delante de ti, para servirte y amarte el resto de nuestras vidas. Señor, a veces no es fácil, porque nuestra humanidad y nuestra necedad a veces queremos seguir haciendo aquello que a ti no te complace. Pero Señor, te pedimos en esta noche que tú seas el que nos ayudas para andar una vida victoriosa hoy y siempre, y honrándote siempre a ti, porque Señor, te amamos de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, yo lo que creo también, Kenny y Mirta, es que el Espíritu de Dios está trayendo esta palabra a tiempo para un oyente o algunos oyentes, para que a tiempo puedan regresarse a Dios y no contristen el Espíritu Santo. Amén. Así es, porque el Señor siempre nos da oportunidad tras oportunidad Amén. tras oportunidad. Amen. Kenny, Mirtha, thanks for being here. The Lord bless you. Thank you, Pastor Jose. It was an honor to be with you to share what the Lord has given us tonight. Gracias, hermano José. Fue un honor estar aquí compartiendo lo que el Señor nos puso esta noche. Dios les bendiga. Amén. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.